Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí en la casa del Señor. Como decía Mauricio, con santa expectación. Feliz día de Pentecostés. Si no lo había recordado, el día de Pentecostés, la Iglesia Universal puede celebrar, por lo menos la iglesia en Occidente puede celebrar de esta manera justo lo que estamos predicando en estos domingos. Así que sin duda que el Señor también ha dirigido esto para estar sumergidos en pleno Pentecostés en este momento y poder traer a la memoria sin duda lo que el Señor ha hecho por medio de su Hijo, enviando al Espíritu Santo. El título del sermón del día de hoy, mis hermanos, le puse por nombre Israel y el cumplimiento de Jesús. Vamos a abarcar de Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 36. Vamos a dar lectura, como de costumbre, quienes se puedan poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 2, 22 al 36. Es la sección que me ha tocado exponer el día de hoy, o me tocará. Y dice así la palabra del Señor en Reina Valera. Hechos 2, 22 al 36. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito Dios, gracias por tu palabra, porque somos indignos de estar delante de ti, pero si estamos es por los méritos de Cristo, porque estamos unidos a Él y en Él tenemos una nueva identidad. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, ayúdanos para comprender tu palabra. Danos concentración, retención, pero también la capacidad de poner en práctica cada elemento de ella, cada palabra, Señor, porque está hecha, está dada, está revelada por ti para nuestra vida y nuestra piedad. Señor, que a través de esta segunda parte del discurso de Pedro ahí en Pentecostés podamos comprender
el significado de Israel y su cumplimiento en Cristo. Bendito Dios, bendícenos una vez más y manifiéstate por medio de tu Espíritu en medio nuestro. Amén. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar así. Israel y el cumplimiento de Jesús. El interés, mis hermanos, es lograr conectar la revelación divina a Israel, algo que desarrolla de manera muy amplia el Antiguo Testamento, por supuesto, y parte del Nuevo, sin duda. Es decir, una revelación que lleva siglos, que se manifestó Dios a través de los profetas, a través de su ley, a través de su palabra, del Espíritu. Pero vemos, y la idea es que podamos comprender cómo esto se cumple en Cristo, el Hijo obediente de Dios. ¿Por qué digo esto? Dice Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, está hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este es un pasaje interesante. Cristo, siendo Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Israel fue el hijo desobediente de Dios. Cristo es el hijo obediente de Dios. De alguna manera, mis hermanos, en esta vida todo requiere ser interpretado. A veces lo que decimos o las acciones que vemos en la realidad han de llevar una interpretación. O díganme si no es cierto. No es lo que quise decir. No es como me entendiste. No quise manifestar eso. O no era como lo quise decir. A veces el mensaje no es claro y necesita una interpretación de quien recibe el mensaje. Y a veces incluso, aquí los expertos en neurociencia podrán decir de que hay ciertas cualidades neurodivergentes, que es el término, ¿no?, que hacen de que a veces la información no se reciba de una manera tan concreta o correcta, y hay que entrar a explicar o ser lo más concreto posible. Yo siempre he dicho, necesitamos siempre hacer un ejercicio hermenéutico todo el tiempo, de alguna manera. La hermenéutica es la interpretación. Existe una hermenéutica judicial para interpretar los textos legales, existe una hermenéutica bíblica, sin duda, en la cual cada domingo, o mis hermanos que elaboran sermones como yo, o los miércoles para el estudio, necesitamos hacer una labor hermenéutica, interpretar la Biblia. Y ustedes, al recibir el mensaje, están recibiendo una hermenéutica ya realizada, pero eso no quita de que usted vuelva a interpretar, a recibir este mensaje. Así que, hermano, no se olvide de esto. Siempre necesitamos hacer un ejercicio hermenéutico. ¿Por qué digo todo esto? Amados hermanos, porque Pedro hace justamente esto en lo que están viviendo ahí en Pentecostés. El sermón pasado vimos cómo Pedro interpreta ¿con qué el evento de Pentecostés? ¿Con qué interpreta? ¿Qué está citando él? Joel. Con Joel, el profeta, que estuvo por lo menos 700 años antes que Pedro. Es Joel quien da una base para que Pedro tome eso, interprete el evento de Pentecostés. Lo predicó nuestro hermano Mauricio, para dar interpretación del descenso, de la venida del Espíritu Santo al nuevo pueblo que se va configurando a partir de Israel. Lo hemos dicho desde que nos introdujimos en el libro de Hechos, mis hermanos. La iglesia tiene su origen en Israel, tiene su origen en el judaísmo. No es algo nuevo, es algo que es un proceso natural, y la iglesia deviene de ahí, ¿ya? Así que eso no lo podemos olvidar. El punto es que está pasando hoy en día con muchas iglesias que están queriendo volver a Israel. ¿Han visto, no?, cómo se están judaizando? Lo cual es un peligro tremendo. Viene de ahí y avanza, es un progreso. En otras palabras, es Joel, por medio del mismo Espíritu, atento con esto, mis hermanos, es Joel, por medio del mismo Espíritu, que lo inspira a decir lo que dijo, quien es el que da el fundamento bíblico y teológico del acontecimiento de Pentecostés. Ahora es Pedro
quien interpreta y trae a colación lo dicho por Joel por lo menos 600 años antes que él. Esto es tremendo. Y es el mismo Espíritu Divino que inspiró a Joel, que está guiando a Pedro, que desciende a todos los que están ahí. Es el mismo Espíritu que usa a Pedro entonces de una manera distinta al interpretar a la luz de Pentecostés. Fíjese en esto. Pentecostés ahora ilumina lo que dijo Joel. Ahora se completa la revelación. Ahora es el mismo Espíritu que trae luz de lo dicho por Joel, que está como un mensaje, no quiero decir oculto, pero un misterio. Y ahora con Pentecostés ahora llegó la luz, ahora entendemos lo que quiso decir Joel. Y no es casualidad que Pedro lo cite y lo interprete a la luz de Pentecostés, lo dicho por Joel. Esto es precioso, mis hermanos, y tremendo a la vez. Ahora en este sermón, en la segunda parte del discurso de Pedro, que es un discurso muy extenso, como lo hemos ido viendo, y probablemente el miércoles en el estudio profundicemos algunos detalles más. Ahora en este sermón Dios nos quiere mostrar en su palabra cómo Cristo su Hijo es la médula del mensaje cristiano. Para esto el apóstol Pedro, volvemos a Pedro, usa otras citas del Antiguo Testamento, que en su momento probablemente no se entendieron bien para qué las recibió. Necesitaba una interpretación, y esa interpretación vino ahora con Pedro. Por lo menos Pedro cita 3 salmos en este discurso: el Salmo 16, el Salmo 110 y el Salmo 132. Conectar la revelación divina de Israel, dada por siglos y ahora cumpliéndose en Cristo, el Hijo obediente de Dios, es el punto que deseo enfatizar en esta hora, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos al pasaje. Hechos 2:22 al versículo 24 dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro comienza la segunda parte de este discurso enfatizando aún más al destinatario. ¿Quién es el destinatario de este discurso? Lo dice al comienzo, lo predicó nuestro hermano Mauricio. Ahora vuelvo a reiterar: ¿quiénes son los destinatarios? Varones israelitas. Ahí están. Son ellos que están ahí, ya sea porque viven en Jerusalén, no nos hemos ido de Jerusalén, o porque son parte de los miles de judíos que visitaban Jerusalén una de las 3 veces al año, donde viajaban judíos de todas partes del mundo conocido a visitar la ciudad santa para celebrar, ¿qué fiesta? La fiesta de Pentecostés o de las semanas. Así que ahí estaban. Por eso Pedro habla a los judíos, varones israelitas, los respeta por ese estatus, por esa ciudadanía, los trata con honor, varones israelitas. Pero sin duda que ese honor, lo vamos a ver en unos minutos más, no resta de que él pueda decir la verdad a estos varones. No es casualidad que Pedro explicite que Jesús es nazareno. Fíjense, Jesús nazareno, tal como ellos eran. Los discípulos son nazarenos de Galilea. Al menos Jesús, sabemos, nació en Belén, pero fue criado allí en Nazaret. Y lo cantamos: el hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret. ¿Conocen ese coro, no? No lo conocen. También es de la vieja escuela. Así que nació en Belén, pero fue criado en Galilea, en Nazaret. Este Jesús testimoniado es el Jesús histórico, el Jesús palpable, el Jesús hombre, el que todos vieron, el que comió, el que durmió, el que anduvo, el que tuvo que aprender el oficio de su padre José, el que tuvo que someterse a su madre María y a su padre José. El absolutamente hombre que anduvo por toda Palestina haciendo bienes,
¿Qué dice Hechos 10:38? Un par de páginas más adelante, dice así Hechos. A través de Lucas nos dice el 10:38: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba. Amén. Ese es Jesús. Andaba haciendo bienes. Que nosotros donde quiera que vayamos, mis hermanos, podamos ir haciendo bienes. Pero no lo hizo solamente porque era hombre, sino porque también y primariamente era absolutamente Dios. Ojo con esto. Él, siendo Dios, descendió de su gloria y tomó cuerpo humano. No por adopción, no es que, porque esto es una herejía, pensar que Dios vio a un hombre que podría ser justo y yo lo poseo a ese hombre y me hago hombre. No, Él vino con la simiente pura a la Virgen María y fue gestado allí como un niño, como un bebé, tal como nosotros. Amén. Así que esa es la posición correcta, ortodoxa. Él, siendo absolutamente Dios y primariamente Dios, adicionó humanidad a su divinidad. Hermanos, las señales, milagros, maravillas y prodigios, todo eso es los bienes que hizo nuestro Señor Jesucristo, era la prueba de que el poder de Dios y su misma presencia estaban con Él. Es el testimonio de que la Trinidad divina estaban avalando todo lo que la segunda persona divina, el Hijo, estaba haciendo en su misión. Algo similar, para encontrar algún ejemplo o algún paralelo, y no rebuscado, sino porque está allí, para dar cuenta de por qué eran necesarias las señales, milagros, maravillas y prodigios para avalar lo que Jesús hacía. Lo vemos también en Éxodo. Vamos, Éxodo 4, Antiguo Testamento. Aquí está Moisés, después de haber tenido la visión en la zarza que ardía y no se consumía, dice del 1 al 17 del capítulo 4, solo por leer algunos versículos. El 1: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como otra carne. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal, ¿ven? Señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, otra vez, ni oyeren tu voz, tomarán de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Otra señal. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mundo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Ahí es la excusa de Moisés, ¿no? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que él habla bien? He aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Estas son señales, mi hermano, aunque no lo dice el texto, pero son señales. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, con la suya, y os enseñaré lo que hay de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti el lugar de tu boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con cual harás las señales.
Palabra del Señor. Ahí está, Moisés. Y ahora Jesús, el mejor Moisés, también a través de señales. Y en lo que sigue de este pasaje, volvamos a Hechos 2. Y en lo que sigue este pasaje vemos explícitamente el decreto de Dios, la predestinación de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Versículo, estamos en el 23. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Hermanos, no hay nada que el Señor no permita hacer por su voluntad, por sus decretos eternos. El ejemplo de Job es paradigmático. Dios dialogando con Satanás. Cuando algunos quieran decir de que Job es una leyenda y no algo concreto, yo no creo que es así. Yo creo que así fue. Job es un hombre real. Amén. Que sufrió y siendo justo. Pero vemos ahí el diálogo. Bueno, toca a mi siervo Job, mas no quites su vida, porque Satanás decía, él te sirve de balde, tú le das todo. Bueno, ahí está. Ninguna cosa que haga el enemigo de nuestras almas no está condicionado a lo que Dios le permite hacer. Ninguna prueba, ninguna tribulación, ninguna pérdida, mis hermanos. Así que aquí vemos en Hechos cómo se va configurando lo que nosotros, para algunos muy difícil de sostener. Yo creo que todos los que venimos de un trasfondo metodista, pentecostal, wesleyano, cuesta sostener que es la predestinación. Cuesta. Hasta que la logramos comprender y decimos, wow, Señor, ¿cómo me escogiste a mí? Mira, Señor, ahora lo vemos en este pasaje, cómo tú estabas sobre lo que estaba pasando con tu hijo. Y como iglesia reformada lo creemos sin duda en la predestinación. Dios ha decretado la muerte de Cristo, pero esto no resta, no exime la responsabilidad de hombres malvados y llenos de impiedad que castigaron, maltrataron, escupieron, menospreciaron, crucificaron y mataron al Rey de Gloria, el ungido. Esto es predestinación. Dios predestinó a su hijo, a su propio hijo, y el hijo mismo actuando en esa predestinación, porque él mismo la decretó como Dios. No pongamos nunca al hijo menos que el padre. Pero en esto, mis hermanos, vemos que en paralelo de ese plan de Dios, piensen en José, ustedes hicieron mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien, predestinación. Miren ahora, eso no resta de que en paralelo a los ojos de los que están ahí, los israelitas vean de que los hombres malvados fueron responsables, porque estaban llenos de impiedad. Fueron ellos los que castigaron, maltrataron, escupieron, azotaron, menospreciaron, crucificaron y mataron al Rey de Gloria. Eso es soberanía divina y en paralelo responsabilidad humana. No se cruzan, van en paralelo, es un misterio, van en paralelo. Algunos usan el ejemplo de un riel, la línea de tren, son paralelas, pero uno ve al final en el horizonte cómo estas se juntan. Algo así es la soberanía divina, la responsabilidad humana. Nunca se juntan, pero al final del camino pareciera que sí están juntas. Hermano, por lo tanto, paréntesis, si el llamado es a que tú debes arrepentirte y creer en Cristo, no eches la culpa a que Dios no te predestinó para la salvación. El llamado es que tú vengas y te arrepientas y creas en Cristo. Amén. Como suficiente Salvador. No le eches la culpa a Dios de que fuiste o no fuiste predestinado. Así que, hermanos, fue Israel quien lo mató, porque ya antes lo había rechazado. El rechazo al Rey de Gloria vino desde antes. Solo unos pocos de su pueblo creyó en que Jesús era el Mesías prometido por casi 4000 años al pueblo de Israel. Esto fue prometido desde siempre. Lo leíamos ahí en el catecismo con nuestro hermano Mauricio. Ya en Génesis, cuando no estaba todavía el pueblo de Israel configurado, ni siquiera era una idea probablemente en los hombres ahí en el jardín del Edén, ya está prometido el Mesías en Génesis 3:15. Pero solo unos pocos creyeron en que el Mesías vendría a liberar
a su pueblo de sus pecados. Pero estos, los de Israel, no reconocieron su visitación. ¿Qué dice Lucas 19:44? El mismo Lucas, autor del corpus en el que estamos sumergidos y estaremos por mucho tiempo, si así Dios lo permite, dice Lucas 19:44: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta palabra es conmovedora, mis hermanos. El pueblo no reconoció la visitación del Hijo de Dios. Juan 1:11, un par de páginas posterior, dice así, Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los de su pueblo, de la misma cepa, de la misma sangre, de la misma estirpe, no le recibieron, porque no lo reconocieron. A ellos vino, a Israel vino, pero ellos no le reconocieron. Ellos lo mataron, pero en medio fue gente impía. Esto es parte de la predestinación, mis hermanos. Si bien Israel mató a Cristo, ellos directamente no lo hicieron, usaron gente impía, como los romanos. Como los romanos. Como dice otra traducción, quienes carecían de ley. Dice ahí, volvemos a Hechos, en el versículo 23, cuando dice en manos de inicuos, otras traducciones dicen gente sin ley o que carecían de la ley. Y para entender esto hay que ir un poco a Filipenses 3 para ver algunos versículos ahí. Filipenses 3. Dice así Filipenses 3: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Saltemos al 4, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ahí está hablando Pablo, como dando su currículo, ¿no? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, como buen judío, del linaje de Israel, como buen judío, de la tribu de Benjamín, como buen judío, hebreo de hebreos, como buen judío, en cuanto a la ley, fariseo. Miren, entonces los sin ley son todos los demás. Mientras que ellos que se jactaban decían, somos de la ley. Nosotros somos la ley. La ley se nos dio a nosotros, el pueblo de Israel, y empezó una soberbia. Y cuando dice Dios en el Antiguo Testamento, yo no lo escogí porque fueran mejores. Lo escogí para que sea luz a las naciones. Pero en eso fallaron. Juan 10:18, por favor. Vamos de tapa a tapa. Juan 10:18 dice así: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿De quién está hablando ahí? Jesús. ¿Sobre qué? Su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Al avanzar en el pasaje de Hechos 2, en lo que sigue muestra que el mismo Cristo tiene el dominio sobre la muerte. Esto es interesante, mis hermanos. Pedro está culpando a los judíos. Ustedes lo mataron, lo crucificaron, usaron gente impía o inicua o sin ley para llevar a cabo este asesinato cruel, pero está también el aval de que el mismo Cristo tiene dominio sobre la muerte y sobre su propia vida. Aleluya. Él mismo pone su vida. Yo mismo la pongo, dice Juan 10:18. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Está interesante. Es abrumador, mira. Cómo Pedro puede jugar con esto y la gente está ahí después de experimentar Pentecostés, están con el ánimo, pero ahora vienen estas cosas que son difíciles de digerir porque es doctrina. Bueno, la culpa es nuestra, o de los romanos, o
del mismo Jesús que quiso morir, todo eso opera a la par, mis hermanos. Aquí nos dice que es el Padre, explícitamente, quien levantó. Volvamos a Hechos 2. Es el Padre, estamos en el versículo 24, es el Padre que implícitamente quien levantó a Jesús suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí está hablando Pedro del Padre, aun cuando no diga Padre, pero implícitamente está hablando de que Dios levantó a Jesús suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero también es el Espíritu Santo, el que siempre ha existido y ahora se hace presente para morar en medio de su pueblo, quien resucita a Jesús. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Observen lo que dice el texto. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿De quién ahora está hablando que levantó a Jesús de la muerte? El Espíritu. Miren, Hechos nos habla de que es Dios Padre. Juan 10:18 habla que el mismo Jesús es quien toma y quita su vida. Y ahora Romanos 8:11, en boca del apóstol Pablo, nos dice que es el Espíritu. Hermanos, en definitiva, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es una obra trinitaria. Amén. Amén. Es una obra trinitaria. El Padre lo resucita, el mismo Cristo pone y da su vida y la da y la quita, y el mismo Espíritu Santo, la tercera persona divina que está ahí descendiendo en Pentecostés, hacen de que la vida, la muerte y la resurrección de Cristo sea una obra trinitaria. No se olvide de eso. Arator, que escribió una historia apostólica en el siglo VII después de Cristo, dice: suspenden de la cruz al inocente y la maldición del árbol desaparece. ¿A qué se refiere ahí la maldición del árbol? Génesis. Suspenden de la cruz al inocente y la maldición del árbol desaparece. De este modo, la herida del pecado se convierte en medicina de Dios. Bendito sea Dios. Hechos 2:25 al 28. Hechos 2:25 al 28. Continuamos. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Un segundo aval del discurso de Pedro ahora es el rey David. Y por lo menos 3 de sus salmos, lo dijimos al comienzo: Salmo 16, Salmo 110, Salmo 132. Lucas, en esta composición, recuerden que Hechos es una composición lucana, busca plasmar una historia de la salvación, una conexión preciosa entre lo que están experimentando los creyentes ahí en los primeros años de la iglesia primitiva, o lo que se va configurando de ella, y la conexión con el Antiguo Testamento, con la revelación de Cristo encarnado en el Nuevo. Es una historia de la salvación. Por eso Joel explica Pentecostés, o en boca de Pedro es explicado Pentecostés. Ahora con los salmos de David se explica la resurrección de Cristo. Miren, el aval del Antiguo Testamento explicando Pentecostés, explicando la resurrección de Cristo. Hermanos, esta es la médula del sermón evangélico cristiano. Cristo resucitado. 1 Corintios 15, 14 al 17. 1 Corintios 15, 14 al 17 dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vano es también vuestra fe.
Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, la médula del mensaje evangélico cristiano es que Cristo resucitó. Existen muchas religiones en el mundo, pero de ninguna de ellas, ni Buda, ni Krishna, ni el fundador de los musulmanes, Mahoma, ninguno de ellos resucitó. Solo Cristo resucitó y vive para siempre. Amén. Muchos de los judíos, como la secta política y religiosa de los saduceos, no creían en la resurrección. Y sabemos que Jesús resucitó a muchos cuando anduvo haciendo bienes. Incluso en el Antiguo Testamento, por poner un ejemplo, vemos a Eliseo resucitando también. ¿Se acuerdan que se acuesta sobre el cuerpo de él y resucita? Pero todos ellos volvieron a morir. Solo nuestro Señor resucitó para vivir para siempre en gloria y majestad. Esta es nuestra esperanza, hermanos, que nosotros también resucitaremos con Él y viviremos en gloria y majestad. La misma que tenía el salmista, la misma esperanza. El cuerpo no verá corrupción, sino que los caminos de la vida serán conocidos por quienes estamos en Cristo. Amén. David lo está viendo. David está mirando hacia adelante, hermanos. David por lo menos existió 1000 años antes de Cristo, imagínense la distancia que hay, y él está viendo a Cristo resucitado y está gozándose de que al estar en Cristo él conocerá los caminos de la vida. Volvemos a Hechos, ahora los versículos 29 al 31. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, por lo menos 1000 años antes, habló de la resurrección de Cristo. ¡Qué tremendo, hermanos! 1000 años antes. Ahora no somos capaces ni siquiera de dar un buen pronóstico del tiempo un día después. No va a llover y estamos asustados, no pasa nada. Con toda la tecnología no somos capaces de saber lo que va a pasar el día de mañana. David, guiado por el Espíritu de Dios, él vio antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, Amén. ni su carne vio corrupción. Quizás la mayor prueba, mis hermanos, de que alguien murió es que hay una tumba que lo atestigua. ¿O no es así? Pero también hay muchos casos, tristes casos, cuando ocurre un accidente, se hundió un barco, o una guerra, o se quemó, como en Valparaíso, ¿no? No nos olvidemos de nuestros hermanos allá o las personas que están sufriendo. Hay cuerpos que no han aparecido, pero se sabe que en algún momento pueden aparecer algún resto de algo, para la tranquilidad de la familia y poder hacer una cristiana sepultura, como dicen ellos, ¿no? Esa, como que ahí se cierra el ciclo. Ahora lo encontramos, aunque sea una manito o un diente, bueno, ahí está, y queda la tranquilidad de que ahí está. Pero el rey David ya había fallecido hace por lo menos unos 1000 años antes de Cristo, y siendo una de las personas más prominentes de Israel, porque nadie era como el rey David, amado por todos, el mejor rey que ha tenido Israel. Todos sin cuestionamiento podían dar fe de que su tumba estaba allí. Por eso Pedro está diciendo, hermanos, eso puede decir libremente, o sea, nadie puede cuestionar esto, que del patriarca David tenemos su tumba. Ahí está, murió y fue sepultado. Es decir, está aún David esperando la resurrección del cuerpo,
Amén. La resurrección final, junto con los que muramos en esta tierra, esperaremos la glorificación. Pero ahí está David, ahí está la tumba. Esto lo dice Pedro entonces para contrastar, mis hermanos, con el elemento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren, de David está ahí la tumba. Ustedes lo saben. Nadie cuestiona eso, pero ese argumento lo usa para contrastar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, David en vida, interesante que acá Pedro lo considera un profeta. Habla de David como profeta. Y me atrevería a decir que en el Antiguo Testamento nadie dice que David es un profeta. Pero Pedro sí dice, profetizó. Sabía muy bien, David sabía muy bien que Dios podía levantar a un único de su descendencia para sentarse en su trono. ¿Cómo lo sabía David? Porque el Espíritu de Dios está sobre él. El mismo Espíritu que está ahí en todos los que están escuchando este sermón. En esa esfera celestial, espiritual, el mismo Espíritu que guió a David, el que está en todos ahí en Pentecostés, es el mismo Espíritu que le dio a David el decir lo que dijo, de que Dios era capaz, de que podía levantar a uno de su descendencia para sentarse en su trono. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7. Versículo 13. No lo podemos leer completo por el tiempo, pero el 7:13 lo vamos a leer. Aquí habla de Salomón, dice: le edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu trono. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, versículo 17, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Presente. Has hablado en la casa de tu siervo, en lo que viene en el futuro. Ese es el pacto de Dios hecho a David. Muy bien. De hecho, el versículo 11 del mismo pasaje, al final dice: asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Esto no se refiere a la construcción física, mis hermanos. Cuando habla de casa te dará familia, descendencia. Por eso que Pedro se dirige a la casa de Israel como una comunidad. Así que el capítulo 7 de 2 de Samuel, si alguno tiene dudas, puede encontrar ahí el pacto dado por parte de Dios a David. Que no faltará alguien que se siente en su trono. Muy bien. Volvemos a Hechos. Ya estamos por concluir bien. Hechos. Vio entonces David todo esto que está pasando con la resurrección que ocurrió días antes de Pentecostés. Y sabía David que su Dios, nuestro Dios, no dejaría que su hijo viera la corrupción de la carne en el Hades. ¿Cómo lo sabía David? Porque el Espíritu de Dios estaba en él y lo que él habló fue profético. Hermanos, lo decimos en el credo de los apóstoles: Jesús descendió a los infiernos.
pero no permaneció allí, porque Él ha resucitado y vive para siempre. Amén. Amén. Hechos 2, 32 y 33. Volvemos al pasaje central. Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Recuerden, en Pentecostés hubo ruido y hubo una realidad ocular. Ellos están viendo y oyendo estruendos, ¿no? Manifestaciones, algo palpable. No es una sugestión de uno o unos cuantos, son cientos de personas que están ahí presentes. Así como todos son testigos de la tumba del rey David, mis hermanos, ahora son testigos de la resurrección de Cristo. Y cómo esto conecta con el Pentecostés que están experimentando ahí. Esto está pasando ahí, mis hermanos. Resurrección, ascensión de Cristo y venida del Espíritu Santo, tal como lo prometió el resucitado. Se está cumpliendo para dotar a la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, de la garantía. ¿Cuál era la garantía? Sermones atrás. Reino, poder y venida. Reino, poder y venida. Miren, la venida de Cristo en su primera venida, la que esperamos en su segunda venida, pero también la venida del Espíritu Santo. Es la venida del Espíritu Santo. Dios con nosotros a través de su Espíritu. El Consolador, el Paráclito. Versículos 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Versículo 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El rey David da cuenta de un lapso de tiempo, mis hermanos. Primero, profetizó, no habiendo subido él al cielo, que el Dios de su Señor, atento con esto, el Dios de su Señor, el Padre a su Hijo, la primera persona divina, la segunda, dijo, siéntate a mi diestra, aquí, esta es mi derecha. El Padre a su Hijo. La primera persona divina, la segunda le dice, siéntate a mi derecha. Eso es diestra, a mi derecha. Ahí está, hermanos, el Rey de Gloria, nuestro abogado e intercesor, inconmovible, intercediendo por nosotros día y noche. Así que nos vamos a morir. Vamos a repetir. Ahí está a la derecha, el Rey de Gloria, nuestro abogado, intercesor, inconmovible, intercediendo por nosotros día y noche. Amén. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Así que esa es la primera etapa de este lapso del que habla David. Hay un lapso de tiempo en estos versículos, mis hermanos. Esa es la primera etapa. Segunda, esto ocurrirá hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de los pies de Cristo. Primera etapa habla de que Jesús está a la diestra del Padre. Dijo el Señor a mi Señor, fíjense ahí, el Padre al Hijo. Primera etapa de este lapso, o de este lapso. Segunda etapa, esto ocurrirá hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de los pies de Cristo. Hermanos, el estrado es un lugar elevado. Probablemente cuando dan los premios a los Juegos Olímpicos, ¿no? Suben a un podio, algo alto, prominente. Es un lugar de honor. Es un lugar elevado que resalta por sobre lo demás. Es un lugar elevado, una construcción elevada, para resaltar a la autoridad o a alguien que merece honra.
¿Qué dice Salmo 2? Vamos a Salmo 2. Un salmo precioso. Salmo mesiánico. Salmo 2. ¿Por qué se amontonan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que muere en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ese es Cristo, mis hermanos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12, honrad al Hijo. Ojo aquí, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos Amén. los que en Él confían. Bendito Dios. Hermanos, hasta que ponga a los enemigos a los pies de Cristo, estará a la derecha Cristo, a la derecha del Padre. Es decir, todo aquel, y si no escuchó todo el resto del mensaje, mi hermano, escuche esto por lo menos. Es decir, todo aquel que rechace al Hijo, su vida, su obra, su salvación, será uno de los miles que formarán parte del mobiliario del palacio celestial. No para disfrutar de la visión beatífica de Dios, sino para ser pisado y humillado por el Hijo. Amén. Ante el rechazo de este. Si rechazas a Cristo, tú que estás escuchando ahora, no serás más que un piso insignificante en donde se parará el Hijo para gobernar. Amén. No querrás ser un lugar para ser pisado por el Hijo. Amén. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Israel debe tener muy en claro que fueron ellos los que mataron a Jesús. Es la misma sentencia que da San Pedro en el versículo 23. Es como que lo reitera. Así partió el sermón. Hermanos, esta valentía del apóstol no fue una tarea fácil. Él es un hombre, un pescador, un hombre tosco, probablemente lo más parecido a mí. Muchos me dicen: no, Pedro, tosco, bocón. Ahí está Pedro, valiente. No fue una tarea fácil. ¿Saben por qué? Porque él está sin temor echando la culpa a quien merece la culpa, al pueblo de Israel. Es el poder del Espíritu que mora en Pedro y en todos aquellos presentes que han creído y creerán en Cristo. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que Pedro corría el serio riesgo de ser muerto al acusar directamente al pueblo del asesinato del justo Jesús. Pero él está diciendo: ustedes lo mataron. Un valiente Pedro. Amén. No un cobarde que se escapó cuando le dicen: tú estabas con el maestro. No, yo no. 3 veces canta el gallo y él llora amargamente. No. Ahora él dice: ustedes lo mataron. Amén. Ustedes lo mataron. El pueblo está ahí, expectante de lo que dice Pedro, el pescador de Galilea. Y el pueblo no dice: ¡hey! Él fue castigado y posteriormente crucificado porque cometió tal o cual delito. Nadie puede decir eso de Jesús, porque no se le acusó de nada. No hay un delito, no hay un cargo judicial contra Cristo. Nadie puede decir eso.
Todos están callados, atónitos. Nadie dice nada que cuestione a Pedro porque sabe muy bien que él, que fue muerto, era el Mesías prometido, el varón de dolores, e hijo de hombre profetizado no solo por el rey David, el máximo rey que tuvo Israel, sino por toda la revelación del Antiguo Testamento, que ahora con la luz del Nuevo Testamento, en la encarnación del Hijo de Dios, revela que éste ha sido hecho por Dios, Señor y Cristo. Amén. Teodoreto de Ciro, en el siglo VI después de Cristo, en su escrito El Mendigo, dice: Dios ha constituido Señor y Cristo al que murió y resucitó de entre los muertos. Se refiere a la carne y no a la divinidad del Hijo. Y Beda el Venerable dice lo mismo: el que murió fue el Hijo encarnado. Amén. Porque Dios es eterno y no puede morir. En conclusión, mis hermanos, algunas preguntas para finalizar. ¿Ha sido este mensaje dado a Israel en primer lugar y después a los creyentes que conforman la iglesia de Dios? ¿Ha sido asimilado en tu vida? ¿Crees que Jesús resucitó para darte vida eterna? Amén. ¿Te arrepientes de tus pecados para permitir que este Cristo resucitado sea Señor o amo de tu vida? Todo este Pentecostés que celebramos hoy, más de 2000 años después, ¿tiene significado en tu vida? Como diría Gregorio de Niza, otro padre de la iglesia, nosotros también podemos resucitar con Él. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, que aún nos conmueve desde lo más profundo de nuestro ser, porque es un mensaje urgente de salvación. Y sabemos, Señor, que en medio nuestro habemos aquellos que necesitamos santificación, necesitamos aferrarnos todavía a la realidad de la resurrección y vivir una vida nueva, porque caemos, pecamos, nos equivocamos, retrocedemos, Señor. Pero también hay aquellos que no han experimentado la resurrección del Hijo en sus vidas. Amén. Y aún están muertos en sus delitos y pecados. Señor, este es día de salvación. Amén. Toca los corazones. Amén. Provee arrepentimiento. Sí, Señor. Pero que ninguno puede esperar de ti que venga ese arrepentimiento, sino que deben arrepentirse, porque el llamado es ahora. Señor, no permitas que ninguno de nosotros sea estrado de tus pies. Amén. Que ninguno de nosotros sea tu enemigo. Sálvanos, Señor. Amén. Provee de toda tu gracia en medio nuestro. Sabemos que quizás a los ojos del mundo somos insignificantes, pero eso no nos importa, Señor. Queremos ser agradables delante de ti. Amén. Queremos que nuestro culto, nuestra vida, nuestros estudios, el sermón que se expone aquí cada domingo, tenga como propósito adorarte solo a ti. Tú eres el centro de todo lo que hacemos, Señor. Pero ayúdanos también para lidiar con nuestras circunstancias, con nuestro pecado, con nuestros problemas de salud. Señor, que están ahí, son parte de nuestra vida. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.